Bueno, pues yo soy María, soy tintorera, tejedora y artesana. Hago todo el proceso de la lana desde el vellón sucio de la oveja y os quiero enseñar una máquina muy especial para mí, que es una antigua máquina de tejer calcetines que tiene más de 100 años, pero funciona muy bien y hace unos calcetines estupendos. Bueno, esto ya sería la lana lavada y el primer paso ya después de lavarla y secarla sería el escarmenado. Entonces, para escarmenar la lana lo que hay que ir haciendo es ir ahuecando la fibra. A la vez aprovechamos para ir quitando los restos de materia vegetal que pueda tener. Entonces vamos escarmenando así, ahuecando, y lo vamos colocando en las cardas. Llenamos así la carda, tampoco ponemos mucho porque si no luego hay que hacer mucha fuerza y cuesta bastante. Así ya valdría. Y ahora se carda. La misión del cardado es poner todas las fibras paralelas para que luego nos facilite el hilado. Entonces, con estas púas de alambre, una mano se deja quieta y la otra va arrastrando sin hacer mucha fuerza tampoco. Y cuando ya vemos que están bastante paralelas, lo pasamos de una carda a otra. Y esto se hace varias veces hasta que ya toda la lana está bien cardadita. Bueno, pues yo creo que ya la tendríamos. Entonces ahora se saca de las cardas. Y el siguiente paso ya sería el hilado. Y yo tengo aquí un uso muy especial para mí, que es un uso típico de Soria, que se llama tarabilla, es muy parecido al uso vasco y este uso me lo hizo un señor que se llama Benedicto, de un pueblo de Soria que se llama Rebollar, de la zona del Valle, y tiene 96 años y él me contó que este uso lo llevó a Rebollar el tío Enrique de Torrearévalo, que es otro pueblo de la zona de la presierra de Soria, y que allí todo el mundo, hombres y mujeres, hilaban con la tarabilla. Y entonces consiste en este gancho que vamos girando, le va dando torsión a la lana y vamos estirando. Y cuando ya tenemos así el hilo un poco largo, pues lo desenroscamos del gancho y lo vamos enrollando aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es bobinar el hilo en estas bobinas, y tengo también una bobinadora antigua de la época de la máquina y hay que ir girándola y moviendo el hilo así hasta rellenar el cono. Yo ya tengo allí un cono ya bobinado para poder empezar a tejer. Bueno, pues ahora nos lo llevaríamos a la máquina. Lo primero que tenemos que hacer es enhebrar la máquina. Para enhebrar la máquina se puede hacer de distintas formas. Este es el utensilio original de la máquina para enhebrarla, pero yo me he acostumbrado a hacerlo con esto, que es como una especie de calcetín que yo llamo gorro, al que le he puesto unas argollas, y entonces voy poniendo las argollas en las agujas de la máquina. Y el funcionamiento de esta máquina, pues la verdad es que es bastante sencillo, a la vez que ingenioso. Se basa en su fundamento es hacer nudos corredizos, porque si tú te fijas en un tejido de punto de cerca, pues verás que está hecho de muchos nudos corredizos entrelazados entre sí. Entonces la máquina lo que hace es eso, hacer nudos corredizos, y los hace a través de estas agujas que tienen un gancho y un pestillo y van subiendo y bajando, cogen el hilo que va guiado por este guía hilos y va haciendo nudos corredizos con la puntada que tiene anteriormente ya la aguja, y así se va formando el tejido. Ahora lo que hay que hacer es empezar a trabajar con un hilo de desecho que no es con el que voy a hacer el calcetín, porque si no, al sacar el calcetín de la máquina se desharía. Entonces lo hacemos con este hilo para que en caso de que se deshaga algo, que se deshaga este hilo, y siempre se empieza y se termina con este hilo yo le llamo hilo de desecho porque luego pues se retira y ya
y ya no hace falta. Entonces lo enhebro por aquí, lo paso por las guías, lo paso por el guía hilos y ahora esto va a ir dando vueltas alrededor de las agujas. Aquí tiene una leva que hace que las agujas vayan subiendo y bajando. Entonces al subir la aguja coge el hilo y al bajar la puntada que tiene anteriormente empuja el pestillo, cierra el hilo en el gancho y al bajar un poquito más hace el nudo corredizo con la puntada anterior. Giro con cuidado la manivela. Ahora vuelvo a poner estas anillas que ha perdido y las anillas lo que harían es como la primera puntada. Y ahora doy unas pocas vueltas despacito con el hilo de desecho, asegurándome de que todas las agujas quedan enhebradas. Esta tiene el pestillo cerrado y por eso no me está cogiendo la puntada. Es muy importante siempre darnos cuenta de que todos los pestillos están abiertos. Aquí hay otra. Y aquí la última. Y hasta ahora ya tenemos todos los puntos enhebrados en las agujas. La máquina necesita siempre trabajar con un peso. Entonces tiene estos pesos y el peso tiene la misión de que la puntada siempre esté en la parte de abajo de la aguja, porque si no se escaparía hacia arriba y se nos desharía el tejido. Entonces con esta hebilla la pongo en sujeto la hebilla a este trozo de esta especie de calcetín tejido con el que enhebro y aquí cuelgo la pesa. Entonces ya hace el peso para que no se nos escapen las puntadas. Y estas agujas que suben y bajan lo que hacen es lo que se conoce como punto derecho. Se podrían hacer unos calcetines todo con punto derecho, pero los calcetines se adaptan mucho mejor al pie y son más cómodos si combinamos punto derecho y punto revés haciendo lo que conocemos como punto elástico. Entonces para eso la máquina tiene este brazo con un plato en el que se insertan unas agujas iguales que estas, pero en vez de un movimiento de subida y bajada, estas agujas tienen un movimiento de avance y retroceso, y estas agujas nos hacen el punto revés. Entonces a mí me gusta hacer los calcetines siempre combinando punto derecho y punto revés para que sean más cómodos. Entonces ahora lo que voy a ir haciendo es sustituir una aguja del cilindro, una sí y una no, por agujas del plato. Entonces tendremos un punto derecho y un punto revés y tendremos como resultado un punto elástico. Entonces la máquina sujeta las agujas con este muelle y para trabajar más cómodamente tiene este soporte que yo lo pongo aquí y así el muelle deja de presionar las agujas y puedo ir cambiándolas más fácil. Entonces ahora voy a ir cambiando las agujas del cilindro al plato, una sí y una no. Para cambiarlas, uno los dos ganchos, tiro hacia mí, se cierra el gancho y ya tenemos la puntada en la aguja del plato, que será la que nos hace el punto del revés. Y tengo que ir haciendo esto con todas las agujas del plato. El plato tiene la mitad de agujas de las que tiene el cilindro. Y a la máquina se le pueden poner diferentes cilindros y diferentes platos con más o menos agujas, dependiendo si queremos trabajar con un hilo más grueso o un hilo más fino, depende de los calcetines que queramos hacer. Pues estas máquinas se inventaron hacia 1860, pero luego adquirieron su máxima popularidad durante la época de la Primera Guerra Mundial, porque durante esta etapa los soldados necesitaban muchos calcetines para evitar lo que se conocía como el pie de trinchera, que era una enfermedad que les atacaba a los pies por tenerlos mucho tiempo sometidos a humedad y frío en las trincheras. Entonces durante esa época aumentó muchísimo la demanda para poder suministrar a los soldados calcetines secos que les mantuvieran los pies calientes y evitar bajas en las tropas, porque esta enfermedad algunas veces causaba hasta la amputación de los pies.
Y bueno, aquí en España, en zonas como Pradoluengo, zonas con tradición textil, pues como se dedicaban a la fabricación de paños y bayetas y esos tejidos cayeron ya un poco en desuso y estaban en crisis, pues aprovecharon el tirón de la alta demanda de calcetines y adquirieron muchas de estas máquinas y con ellas trabajaban al principio. Bueno, pues cuando yo compré esta máquina, la verdad que no tenía ni idea de cómo manejarla y estuve intentando yo sola y me costaba mucho y me volvía loca. Y a través de un grupo de Facebook conocí a una pareja, un matrimonio belga que tendrían 80 y tantos años y se ofrecieron voluntaria y amorosamente a venir un fin de semana a Oteruelos con una autocaravana que tenían a enseñarme a manejar la máquina. Y estuvieron aquí todo el fin de semana conmigo enseñándome y gracias a ellos, pues luego ya con mucha práctica, pues gracias a ellos conseguí hacer calcetines con la máquina. Porque en España hay poca gente que sepa, que se acuerde de manejarlas. Ahora ya tengo todas las puntadas de todas las agujas del plato enhebradas y haremos unas pocas vueltas con el hilo de desecho y luego pasaremos a enhebrar ya el hilo del calcetín. Ahora hago unas pocas vueltas para comprobar que todo está bien. Vale. Ahora ya voy a enhebrar el hilo con el que haremos el calcetín. Entonces corto el hilo de desecho, pongo el cono, vuelvo a pasarlo por las guías. Y ahora lo uno al hilo de desecho con un nudo. A mí me gusta hacer un nudo tejedor porque es un nudo que cuanto más tiras de él, más se aprieta. Así me aseguro de que no se me desata. Ahora con este gancho lo meto por debajo del cilindro, busco el hilo por aquí, lo cojo, a ver si lo cojo, lo tengo y estiro de él y así ya queda enhebrado el hilo del calcetín a través del guía hilos. Ahora lo que vamos a hacer es el puño del calcetín, que es esta parte, que a mí me gusta hacerlo en punto elástico, trabajando un punto derecho y un punto revés. Para eso tenemos una aguja del cilindro y otra aguja del plato. Entonces voy a dar 15 vueltas con un punto derecho y un punto revés para hacer el puño. Las primeras vueltas hay que ir muy despacito. Hago una primera vuelta con las agujas del plato trabajando también y ahora la máquina tiene aquí una palanca para dejar las agujas del plato fuera de juego. Entonces le doy a la palanca y hago 2 vueltas en las que, ¿ves? Ahora ya las agujas del plato no salen, se quedan quietas. Una vuelta y 2 vueltas. Y ahora ya las vuelvo a activar. Y en esta vuelta es en la que tengo que tener mucho cuidado porque algunas veces los pestillos no se abren bien y tengo que ir abriéndolos yo manualmente. Tengo que estar muy atenta a que no se cierren los pestillos. Tenemos aquí un tornillo que hace que se regulen las agujas del plato con las del cilindro. Entonces, al yo girar el tornillo, el plato va girando y así consigo que se queden justo enfrentadas con el hueco que ha dejado la aguja del cilindro. Ya las tendríamos y ahora ya voy a hacer el puño. Entonces, 15 vueltas. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, ahora voy a hacer la parte de la pierna, que es también un punto elástico, pero tiene más puntos derecho que revés. Entonces tenemos 3 puntadas del derecho y una del revés. Para eso tengo que sustituir una sí y una no, las agujas del plato, que son las que hacen la puntada del revés. Entonces vuelvo a poner el muelle en el soporte para poder ir sacando las agujas más fácil y voy a ir cambiando otra vez las agujas. Así ya tendríamos 3 puntos derecho, 1 revés. Y voy haciendo así todo alrededor de todo el cilindro.
Ahora ya tenemos puestas 3 agujas en el cilindro y una en el plato para hacer el punto canalé de 3 puntos derecho y uno revés, y entonces ahora voy a hacer esta parte del calcetín, lo que sería la pierna hasta el talón. Entonces le voy a dar 65 vueltas. Ahora ya vas a ver que la pierna se hace rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 y 65. Y ahora paro aquí el resorte para poner el muelle, porque ahora lo que voy a hacer es sustituir todas las agujas del plato por agujas del cilindro en la parte trasera, para hacer ya la parte del pretalón y el talón, porque el calcetín lleva la parte delantera con punto elástico y luego toda la parte de la planta del pie solo trabajan las agujas del cilindro. Entonces ahora voy a sustituir la mitad de las agujas. Ahora estoy sustituyendo las agujas del plato por agujas del cilindro para hacer la parte del pretalón y luego, seguido del pretalón, el talón. El pretalón es un trocito de tejido que hago antes de hacer el talón para que luego se ajuste bien al pie. Ahora voy a hacer 10 vueltas para hacer el pretalón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora ya paro el guía hilos justo enfrente de mí. Ahora vamos a quitar el brazo y el plato, porque para hacer el talón se trabaja sin él. Entonces saco las agujas. Aquí nos ha perdido una puntada, entonces tengo que retirar el peso de la máquina y con una aguja voy a ir yo haciendo como si fuera el movimiento que hace la máquina. Entonces busco desde donde la ha perdido y ahora voy haciendo como si yo subiera y bajara la aguja. Pues mira, aquí se ve bien lo que es el funcionamiento de las agujas de la máquina y cómo hacen el nudo corredizo. Entonces, al avanzar la aguja hacia adelante, atrapa el hilo. Al tirar hacia atrás, la puntada anterior cierra el pestillo y al estirar un poco más, el hilo se introduce a través de la puntada anterior y forma el nudo corredizo. Y este es el movimiento que hace la aguja del plato, que hace movimiento de avance y retroceso. Pues ya tenemos casi todos los puntos recuperados. El último. Y ahora ya se lo vuelvo a poner a la agujita pequeña. Bueno, todo tiene solución en esta vida. Ahora volvemos a colocar el peso, ajusto la hebilla y le engancho el peso. Y ahora ya vamos a hacer el talón. Para hacer el talón, en vez de tejer circularmente, se va tejiendo hacia un lado y hacia el otro. Y solo van a tejer la mitad de las agujas del cilindro. Entonces, para que la otra mitad no tejan, lo que hago es levantarlas. Al levantar las agujas, pues ya dejan de hacer la puntada y no hacen la vuelta. Entonces levanto la mitad. Yo tengo aquí unas marcas para guiarme y siempre levanto hasta una antes de la marca. Para hacer el talón hay que poner un peso adicional para que no nos pierda las puntadas. Es este peso que tiene unos ganchos y entonces lo engancho por debajo al tejido. Y como hacemos un movimiento de ida y vuelta en vez de un movimiento circular, tenemos que sujetar el hilo en este alambre que yo le llamo resorte del talón para que se recoja. Entonces, ahora iría hasta aquí y ahora lo que voy a ir haciendo es levantando una aguja de cada lado cada vez para ir haciendo disminuciones. Cada aguja que yo levanto, esa aguja no teje, entonces sería una disminución en el tejido. Levanto una. Voy hasta aquí y en vez de ir de manera circular, ahora vuelvo hacia el lado contrario. Levanto otra y vuelvo. Ahora ya me quedan 4 agujas para llegar a esta marca que yo tengo aquí hecha para orientarme y entonces las 4 últimas las subo de 2 en 2. Subo 2
Y lo mismo del otro lado. Y ya hemos llegado a la marca. Voy a recolocar otra vez la pesa, hay que ir recolocándola todo el rato. Y las dos últimas. Y ahora ya habríamos hecho todas las disminuciones del talón. Y ahora hay que ir haciendo lo mismo, pero aumentando. Entonces ahora voy a ir bajando, en vez de subir, como he hecho antes, ahora voy a ir bajando una aguja de cada lado hasta llegar a la otra marca. Y cuando yo bajo las agujas, pues entran en funcionamiento y van aumentando los puntos que antes hemos disminuido. Y así se va haciendo lo que es la forma del talón. Ahora he llegado a la marca y voy a bajar una aguja más. Vale, pues ya tendríamos el talón. Aquí ya se ve la forma del talón. Entonces ahora tenemos que hacer lo que sería la parte del pie, del empeine y de la planta, hasta llegar a la puntera. Entonces hay que volver a poner el brazo con el plato para hacer las puntadas del revés. Lo vuelvo a poner. Y ahora tengo que colocar otra vez las agujas en las ranuras. Tengo que colocarles bien la puntada y me ayudo de otra aguja para eso. Ahora tenemos que decidir el número de calcetín que vamos a hacer. Si es para un 40, para un 42, entonces cuantas más vueltas hacemos, pues el calcetín es más grande. Y en este caso voy a hacer un calcetín del número 42 y para eso voy a darle 80 vueltas. Entonces ahora ya puedo quitar el resorte del talón. Me fijo de que estén todos los pestillos abiertos. ...78, 79 y paro aquí porque la última vuelta la hago todo con puntadas del derecho, entonces le quito las agujas del plato y eso lo hago para luego poder coser la puntera bien fuera de la máquina, porque la puntera se queda abierta y luego hay que coserla a mano cuando ya sacamos el calcetín de la máquina. Pues ya tenemos puestas todas las agujas del cilindro, volvemos a retirar el plato y ahora lo que vamos a hacer es la puntera. Bueno, voy a darle la última vuelta, que nos habíamos quedado en 79 y eran 80 vueltas. Y vuelvo a parar el guiahilos enfrente de mí para poder levantar la mitad de las agujas del cilindro. Y esto pues es igual que cuando hemos hecho el talón. Al levantar las agujas dejan de trabajar y en vez de tejer de forma circular tejemos en un movimiento de ida y vuelta. Y ahora ya pues voy levantando una aguja de cada lado. Ahora la diferencia de la puntera con el talón es que levantamos las agujas de una en una hasta que nos queda una aguja para llegar a la marca que yo tengo para guiarme. Cuando queda solo una aguja, bajo dos a la vez. Y eso es para hacer la forma de la puntera. Voy a recolocar el peso. Y ahora ya pues vamos bajando otra vez. Cuando bajamos la aguja pues va aumentando el punto que antes hemos disminuido. Aquí ya se va viendo la forma de la puntera y ya casi estamos terminando. Esta es la última aguja. Y ahora paro otra vez el guiahilos enfrente de mí. Vuelvo a poner a trabajar las agujas del cilindro, todas. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir otra vez el hilo del calcetín por el hilo de desecho, para que al sacar el calcetín, si se deshace algo, que sea el hilo de desecho y no se nos deshaga el calcetín. Entonces dejo un trozo de hilo largo para luego poder coser la puntera. Lo desenhebro.
Lo dejo aquí guardadito dentro del cilindro y vuelvo a enhebrar el hilo de desecho, que yo utilizo un hilo de perlé de algodón porque es un hilo barato y la máquina además trabaja muy bien con él. Entonces vuelvo a enhebrar. Coloco bien todas las puntadas. Me fijo de que estén bien todos los pestillos abiertos. Y ahora con mucho cuidadito. Ahora le doy unas cuantas vueltas con este hilo. Y ya estaría. Cortamos. Quitamos las pesas. Y ahora, como he cortado el hilo, según vaya moviendo el guía hilos y lo vaya girando, las puntadas van a ir perdiendo el punto y el calcetín se va a liberar de la máquina. Y ya tendríamos el calcetín casi terminado porque nos falta coserle la puntera y retirarle el hilo de desecho. Entonces ahora lo que le voy a hacer es quitarle el gorro con el que lo hemos enhebrado antes. Nada, aquí simplemente lo que hago es cortar el hilo para separarlo de las argollas. Y ahora nos faltaría coser la puntera a mano. Ahora para coser la puntera tenemos que hacerlo a mano. Entonces voy pasando la aguja por un punto de un lado y por el que lo he pasado anteriormente. Por este que no tiene puntada y por el que le he hecho la puntada antes. Y así por todos los puntos hasta llegar al final de la puntera. Pues aquí estaría ya la puntera ya cosida y rematada a mano y como ves prácticamente no se nota ni la costura ni nada. Y así es como quedaría ya nuestro calcetín terminado para tener los pies calentitos en invierno. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.